Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Que la paz del Señor, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. En este martes de la 18ª semana de tiempo ordinario, escucharemos la primera lectura que está tomada del libro de los Números, capítulo 12, versículo del 1 al 13. Lectura del libro de los Números. En aquellos días, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado por esposo. Dijeron: ¿ha hablado el Señor solo a Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? El Señor oyó. Moisés era el hombre más sufrido del mundo. El Señor habló de repente a Moisés, a Aarón y María. Salí los tres hacia la tienda del encuentro, y los tres salieron. El Señor bajó en la columna de nube y se colocó a la entrada de la tienda y llamó a Aarón y María. Ellos se adelantaron y el Señor les dijo: escuchen mis palabras. Cuando hay entre ustedes un profeta del Señor, me doy a conocer a él en visión y le hablo en sueños. No así a mi siervo Moisés, el más fiel de todos mis siervos. A él le hablo cara a cara, en presencia y no adivinando, contempla la figura del Señor. ¿Cómo le habéis atrevido ustedes a hablar contra mi siervo Moisés? La ira del Señor se encendió contra ellos, y el Señor se marchó. Al apartarse la nube de la tienda, María tenía toda la piel descolorida como nieve. Aarón se volvió y la vio con toda la piel descolorida. Entonces Aarón dijo a Moisés: perdón, Señor, no nos exijas cuentas del pecado que hemos cometido insensatamente. No la dejes a María como un aborto que sale del vientre con la mitad de la carne comida. Moisés suplicó al Señor: por favor, cúrala. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava de todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. En el Evangelio que vamos a escuchar hoy, está tomado según San Mateo, capítulo 14, versículo de 22 al 36. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto,
la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra de Genesaret, y los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron. Pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por un día más, por darnos la oportunidad de seguir creyendo en ti, Padre de bondad. Te pedimos por tantas personas, Señor, que necesitan de tu auxilio. Por nosotros también, los que andamos por el mundo, quizá extraviado, quizá con duda, para que tú seas quien nos dé la fuerza, Señor, de seguir tu camino. Para que tú nos dé la fuerza, Señor, de seguir hacia adelante y no nos permita a nosotros dudar. Aquí en la primera lectura vemos cómo Moisés no es como los otros profetas, y el mismo Dios lo hace ver. Entonces vemos ahí cómo Aarón y María hablaron contra Moisés, y cómo el Señor, podríamos decir, se pone bravo con ellos y los lleva a la tienda donde solamente Moisés podía hablar cara a cara con Dios. Pero lo grande de esto es que cuando Dios le habla, María y Aarón, María se queda toda pálida, podríamos decir, toda la piel descolorida como nieve, y Aarón se vuelve. Pero lo grande de esto es cómo Aarón pide perdón, que es lo que a veces a nosotros nos falta. Nosotros ser humildes y reconocer nuestra debilidad, ser humilde y reconocer nuestra culpa, y saber que debemos pedir perdón. Pero no seguimos nosotros así sin arrepentirnos, como si nada hiciéramos. Y por eso es salmista que escucha a Aarón cuando pide perdón, y como Moisés suplica al Señor que cure a María. Aquí entonces el salmista, que podríamos decir que lo escucha, dice: misericordia, Señor, hemos pecado. Y debemos nosotros a diario pedirle misericordia al Señor por nuestras debilidades, por nuestros errores, porque somos humanos y cometemos pecado.
Entonces debemos nosotros arrepentirnos y reconocer nuestra culpa. Y nosotros siempre tener presente nuestro pecado y reconocerlo y aceptar y pedir perdón, que es la cosa más difícil que a veces tenemos. No sabemos, o a veces se nos hace difícil pedir perdón y reconocer aquí nuestra debilidad. Y el evangelio que hemos escuchado en este día, vemos cómo Jesús, después que da de comer a tantas personas, se aleja. Ya después de la gente a veces saciado, Jesús se aleja de la barca. Mientras él despedía a la gente, los discípulos se iban. Los discípulos se iban y Jesús se queda despidiendo a la gente. Jesús subió a la montaña para orar a solas y al atardecer estaba solo allí. Después de haber realizado múltiples de milagros y la multiplicación de los panes y despedir a la gente, Jesús se retira para estar a solas. A veces necesitamos ese momento de estar a solas y de meditar, sacar un momento para meditar. Puede ser con una musiquita suave de reflexión, de meditación. A veces eso hace bien. Y para meditar podemos elegir un lugar a solas, un lugar que nos dé paz. Si no podemos ir a la iglesia a meditar con el Señor, podemos elegir un lugar, sea porque la iglesia nos quede sola por alguna otra razón. Entonces debemos nosotros meditar. ¿Qué quiere el Señor de mí? ¿En qué yo estoy fallando? El tiempo que dedicamos a la oración no es un tiempo perdido, sino que es tiempo ganado. Y aquí Jesús nos lo deja ver. Cuando Él se aleja, la oración no puede ser en nuestra vida algo secundario o de menor importancia. Por eso, siempre al levantarnos, lo primero que debemos hacer es encomendar el día al Señor. Encomendar el día al Señor. Pero debemos nosotros saber que esa actitud de oración debe ser sincera. A ver la violencia, aquí vemos a Pedro otra vez, como él dice: Señor, Señor, si eres tú, mándame ir a ti. Y a ver la violencia del viento, Pedro siente miedo y empieza a hundirse. Pero ahí viene el grito desesperado, el grito que a veces nosotros hacemos cuando nos sentimos desesperados ante tantas cosas que el mundo nos está dando, ante tanta violencia, ante tantas enfermedades. Y entonces debemos decir como Pedro: Señor, Señor, sálvame. Entonces nosotros debemos siempre aclamar al Señor. Debemos nosotros día a día llamar al Señor: Señor, ven hacia mí. Señor, no me desampares. Jesús conoció la lucha de los apóstoles contra los que venían sobre los elementos, podríamos decir, de la naturaleza. Y Él acude al auxilio hasta que ellos reconocen y se postran, que a veces se nos hace difícil a nosotros postrarnos, mayormente cuando estamos en la Sagrada Eucaristía, postrarnos a Jesús, o si vamos al Santísimo, postrarnos hacia los pies de Él. En la misa, cuando está la consagración, a veces se nos hace tan difícil postrarnos
Y aquí los apóstoles, los discípulos se postran cuando Jesús llega a la barca. Entonces nosotros también tenemos que reconocer a Jesús. Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y hoy Jesús quizás nos dice a nosotros: pero hombre de poca fe, mujer de poca fe, ¿por qué han dudado? Nosotros debemos seguir meditando sobre este evangelio que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Que el Señor nos permita a nosotros recapacitar como lo ha hecho Pedro, que reconoce su debilidad y le dice: Señor, Señor, me hundo, ven y sálvame. Que hoy siempre tú y yo seamos instrumentos de paz, de amor y de tranquilidad, y que donde quiera que nos encontremos con nuestro accionar evangelicemos. Feliz día para cada uno de ustedes y su familia. Bendiciones.